Bueno, buenas. Continuando con nuestra lectura en el Club de Lectura, estamos con el libro de Los 7 Borgia, una historia de ambición, refinamiento y perversidad de Ana Martos. Y vamos a continuar en el capítulo número 4. Vamos a iniciar el capítulo número 4, que se llama El Testamento de Adán. Vamos a ver de qué trata este capítulo, el Testamento de Adán. Dice, por el hecho de que todos ellos fueran españoles, parece que debería haber existido siempre una gran concordia entre los Borgia y los reyes católicos, pero no siempre fue así. No olvidemos que eran tiempos de alianzas y rupturas, y que tanto Fernando el Católico como César Borgia se llevaron la palma histórica en lo que a cumplir con el modelo de príncipe maquiavélico se refiere. Vamos a ver. Dice, el poder de la maledicencia. A mediados del siglo XV, España no era todavía España, sino un conjunto de reinos que aún no habían logrado unificarse. Uno de ellos, Aragón, tenía por heredero a un buen mozo llamado Fernando. Otro de ellos, Castilla, tenía por heredera a una hermosa niña llamada Juana. Pero los castellanos no tenían tan claro que Juana fuera la verdadera heredera, porque su padre, el rey Enrique IV, tenía fama de varias cosas, entre ellas de impotente. Y si Enrique IV era impotente, como ya dijimos, que en aquellos tiempos no se había averiguado nada sobre las impotencias psicológicas o selectivas, y la impotencia se consideraba absoluta. Quedaba claro que Juana no podía ser hija del rey, sino de un tal don Beltrán de la Cueva, válido real por más señas, que, según decían, debía de haberse acostado con la reina. Para que el asunto tomara mayor relevancia, a la princesa Juana se le dio el apodo de Beltraneja, y como la Beltraneja la conoce la historia de España. Bueno, esa es la historia de España. Unificar España significaba unir los dos reinos, Castilla y Aragón, que en el siglo XV reunía ya Cataluña, Valencia, Baleares y los reinos de Nápoles y las dos Sicilias. En cuanto a Castilla, reunía el resto de España, excepto Portugal, gobernado por parientes del rey de Castilla, y el reino de Navarra, que incluía Vasconia y estaba gobernado por familiares del rey francés, aunque independientes de Francia. Faltaba, claro está, el reino de Granada, al sudeste de Andalucía, aquella Granada cuyos granos se propuso juntar uno a uno la reina católica, con la ferviente promesa de no mudarse de camisa mientras no los hubiera reunido. Eso dice al menos la leyenda. En Granada reinaba la dinastía nazarí. Volviendo a la impotencia de Enrique IV, si Juana no era realmente hija suya, no podía heredar el trono de Castilla. Pero Enrique tenía una hermana, Isabel, que sí podía heredarlo, porque era legítima. Ya tenemos
por tanto, dos pretendientes al trono de Castilla, tía y sobrina, siendo, por cierto, Isabel madrina de Juana. Y para cada pretendiente, un séquito de partidarios dispuestos a luchar hasta la muerte por conseguir el trono para su candidata. Al frente de los partidarios de Isabel, el arzobispo de Toledo, Alonso Castillo de Acuña. Al frente de los partidarios de Juana, Pedro López de Mendoza, obispo de Sigüenza e hijo del marqués de Santillana, el de las Serranillas. Cuando Juana cumplió los 2 meses, fue proclamada heredera de la corona de Castilla. Todavía no habían surgido las maledicencias cortesanas que la consideraron ilegítima, pero no tardaron. Parece que el primero que se atrevió a sospechar fue precisamente el privado del rey Enrique, su consejero y amigo el marqués de Villena, Juan de Pacheco. Este caballero, que junto con la nobleza, el clero y las cortes habían jurado heredera a la princesa, declaró ante notario que deseaba anular su juramento, porque Juana no tenía derecho a heredar el trono. Aquello suponía ni más ni menos que una rebelión contra el soberano Enrique IV, según cuenta el historiador Manuel Fernández Álvarez, por celos y envidia. La historia de todos los países y de todas las personas está desgraciadamente plagada de acciones destructivas llevadas a cabo por personajes carcomidos por la envidia o los celos. El rey Enrique, que tenía un carácter inmaduro e inestable, había depositado su confianza y su aprecio en otros cortesanos y había retirado a Juan de Pacheco su carácter de válido. Había dejado de considerarle indispensable y ahora pedía consejo a otros, entre los cuales destacaba aquel don Beltrán de la Cueva, que había sido ascendido a conde de Ledesma e incluso se le había prometido el maestrazgo de Santiago. La venganza, como vemos, de Juan de Pacheco fue tan terrible y tal fue el poder de la maledicencia que la historia conoce hoy a Enrique IV de Castilla como Enrique IV el Impotente, con mayúscula, a Juana de Castilla como Juana la Beltraneja, a don Beltrán de la Cueva como el amante de la reina y a la reina Juana de Portugal como la reina adúltera. Pero la venganza del marqués de Villena no se consumó con su exclusiva participación, sino que también contribuyó el mismo rey con sus desatinos, porque hasta entonces no había tenido hijos, y de repente apareció Juana, heredera del trono, y acto seguido el rey dedicaba su fervor y su afecto a don Beltrán de la Cueva, hasta el punto de concederle posesiones que pertenecían por derecho a la princesa Isabel. El de Villena bien supo sacar partido de los errores que cometió el rey para depositar a tiempo la semilla de la rebelión, que no tardaría en florecer tan pronto como el rey debilitase su poder a base de cometer nuevos errores. Uno de los más graves fue, desde luego, el dar pie a las murmuraciones que indudablemente se habían de producir ante tanto favor como estaba otorgando a don Beltrán. Hubo quien opinó que el rey estaba pagando al de la Cueva el favor de haberle dado una hija para solucionar sus problemas de sucesión.
En 1464, la nobleza se rebeló y publicó un manifiesto en el que expresaba su desacuerdo ante dos cuestiones. La primera era la falta de carácter del rey, que había perdido la voluntad en manos del válido don Beltrán. La segunda era la ilegitimidad de la princesa heredera. Ante tamaña ofensa, los consejeros del rey le recomendaron actuar con dureza y sofocar aquella revuelta incipiente, pero Enrique IV era pacifista y no estaba dispuesto a hacer correr sangre humana por mucho que se le aconsejase su mismo confesor. En el capítulo anterior explicamos las características del hombre renacentista y dijimos que lo único que no se perdonaba, el peor baldón que podía caerle a un hombre, era mostrar debilidad. Si el rey hubiera mandado ejecutar a los revoltosos, seguramente hoy no lo consideraríamos como Enrique el Impotente, y la reina de Castilla hubiera sido Juana y no Isabel. Pero era pacífico y su buen hacer se tomó por mansedumbre y debilidad los peores pecados. El rey no quiso luchar, sino negociar. La Liga de los Nobles exigió que nombrase heredero del trono al infante Alfonso, su hermano. Enrique aceptó con la condición de que Alfonso se casara con Juana para no dejarla sin reino. Esto parece garantía de que verdaderamente era hija suya. Los nobles aceptaron y después, como solían hacer entonces las cosas, se levantaron en armas al grito de Castilla por el rey don Alfonso. Ya ni siquiera infante, sino rey. La revuelta no solamente cambiaba al heredero, sino que destronaba al monarca. Pero la mano que rige la historia había decidido otra cosa. El 5 de julio de 1468, Alfonso murió de fiebres, de cualquiera de aquellas infecciones que sufrían las gentes durante los veranos debido al calor, a los mosquitos, a la contaminación de las aguas o al mal estado de los alimentos. El rey Enrique, deseoso de concordia, aprovechó el duelo para establecer la paz. Paz, desde luego, pero una paz provechosa para Isabel, porque entonces se pudo dirigir a su hermanastro Enrique y presentarse a él como heredera del trono de Castilla. A cambio, no habría guerra. Es de notar que, para evitar la guerra, Enrique IV había tenido antes que rechazar el consejo del obispo López Barrientos, y ahora Isabel dejaba de lado el consejo de otro obispo, Carrillo, prefiriendo negociar. Y es que aquellos clérigos llevaban todos la cruz en una mano y la ballesta en la otra, pero preferían utilizar la ballesta antes que la cruz. Las cosas se desarrollaron de manera que Isabel se vio convertida en princesa de Asturias, futura reina de Castilla, pero todavía le quedaba una lucha, y era de desprenderse del marido que su hermano, el rey, le tenía preparado, Alfonso V, de Portugal. Ella prefería, por numerosas razones, al príncipe heredero de Aragón, que además era rey de Sicilia, y que pese a tener unos meses de edad menos que Isabel, que andaba por los 18, parecía un hombre experimentado, pues constaba que ayudaba a su padre, el rey Juan II de Aragón, en los negocios del reino, y que era ya padre precoz de 2 hijos naturales. De momento, era el mejor candidato a la mano de Isabel. Una solución muy socorrida. Hemos dicho que Fernando era el mejor candidato a la mano de Isabel,
pero no hemos dicho para quién. Lo era para ella, porque necesitaba un apoyo muy fuerte e independiente para triunfar en aquella querella larvada que todavía existía respecto a la sucesión en el trono castellano. Lo era para Juan II de Aragón, a quien una unión con Castilla iba a beneficiar extraordinariamente frente a los problemas que le daba Francia y las reyertas de los catalanes que venían luchando entre sí desde ese tiempo. Pero no era el mejor candidato para el rey Enrique IV, que consideraba que Fernando no era trigo limpio. ¿Quién lo era entonces? Y ya dijimos que su candidato era el portugués, y menos aún lo era para los partidarios de la Beltraneja, que todavía mantenían el resultado esperado, que un error de Isabel la erradicara de la línea sucesoria a Castilla. Finalmente, Fernando de Aragón tampoco era un buen candidato para el entonces Papa Pablo II, y esto era lo más complicado, porque Isabel y Fernando eran parientes en tercer grado de consanguinidad, y su matrimonio requería imperativamente una bula de dispensa emitida por el Papa. El Papa, aquel que ayudó en su día a Pedro Luis Borgia a huir a Valencia y que luego murió de un atracón de melones, se negaba a conceder la dispensa, accediendo a las presiones del rey de Castilla, quien al fin y al cabo era el monarca reinante, y mantenía con él muy buenas relaciones. Todo se ponía en contra. Como el rey no se fiaba de su hermana, la puso bajo la estrecha vigilancia del marqués de Villena. Pero, como pasa en las novelas de amor con final feliz, siempre aparece una persona o una circunstancia que soluciona las cosas, y aquella persona fue el arzobispo Carrillo. Aprovechando una ausencia de su hermano, Isabel, con ayuda del obispo, logró escapar a la vigilancia del marqués de Villena y corrió a refugiarse en Valladolid, donde se pudo encontrar por fin con su pretendiente, que hasta ahí había llegado disfrazado y aprovechando las sombras de la noche. Era el 18 de octubre de 1469, y los dos primos, seguramente ya enamorados ante tantas dificultades, se disponían a casarse en secreto. Pero había una pega. Antes de la ceremonia de la boda, era indispensable que el sacerdote leyese en voz alta y ante la concurrencia la bula de dispensa emitida por el Papa. No había bula y había que casarse. Entonces, el arzobispo Carrillo recurrió a la solución más fácil: falsificar la bula. Falsificar una bula papal no era ningún delito, solamente dejaba la ceremonia sin efecto, pero eso era algo a considerar después. En aquella época, falsificar un documento era algo tan habitual que raro era el monasterio en el que no existía alguna cédula, carta o acreditación falsificada. Al lado de todas estas falsificaciones, falsificar una simple bula de dispensa matrimonial no tenía mayor misterio ni mayor importancia. Lo que importaba era la finalidad. Para Isabel y Fernando, el fin era legítimo. Había que unir Castilla con Aragón, previo conseguir el trono de Castilla para ella. Una vez salvado aquel pequeño obstáculo, se casaron en la fecha indicada. Vamos a ver aquí qué nos dice acerca de las falsificaciones medievales. Dice, en la Edad Media se falsificaban documentos con diversos fines, pero como es natural, el más abundante era el fin económico. Recordemos la donación de Constantino
falsificada por la curia en el siglo VIII y que los papas esgrimieron hasta que se demostró su falacia, ya hasta en el siglo XV. Si echamos un vistazo a los documentos que circulaban en los círculos eclesiásticos del siglo IV, podemos encontrar falsificaciones encaminadas a otro fin que el económico, dirigidas más bien, como dice Julio Caro Baroja, a nutrir y aumentar la piedad. Existen cartas espurias cruzadas entre San Pablo y Séneca, otras escritas por la Virgen María y otra carta firmada por el mismísimo Jesús de Nazaret, dirigida al rey de Edesa. Los copistas de los monasterios medievales falsificaron todos los documentos que creían necesario falsificar, incluyendo la interpolación de un pasaje en una obra del historiador judío Flavio Josefo, en la que se menciona la existencia de Jesús y se indica que era hijo de Dios. De esta falsificación dijo Voltaire que se había hecho con intención piadosa, no todo era interés económico. Julio Caro Borja afirma que a partir del siglo VIII se crearon cartularios en la mayoría de los monasterios con documentos falsificados que acreditaban privilegios, derechos de propiedad, extensiones de tributos, etc. Sobre todo si había polémica acerca del caso. Las falsificaciones eran tan habituales en la Edad Media que incluso hay cartas del Papa Nicolás I dirigidas al emperador Miguel III de Bizancio, quejándose de la cantidad de cartas pontificadas falsificadas que circulaban por Oriente. En el siglo IX, durante la querella de las imágenes, por ejemplo, la emperatriz Teodora no tuvo ningún empacho en falsificar un escrito de San Basilio, en el que el santo recomendaba honrar y besar las imágenes de la Virgen y los santos. Eso le sirvió para restituir el culto a las imágenes que estaban prohibido hasta entonces en Bizancio. Bueno, eso es en relación con las falsificaciones. Continuamos. Pero no vayamos a creer que el arzobispo Carrillo les había casado gratuitamente, exponiéndose a la excomunión, si el Papa se enteraba de que había falsificado la bula. Para evitarlo, no la falsificó con la fecha de 1469, sino con fecha de 5 años atrás, el 28 de mayo de 1464, cuando el pontífice era Pío II, que como llevaba 5 años muerto, no iba a protestar. Antes de la ceremonia, ya les hizo prometer que no emprenderían el gobierno sin contar con él, que no harían nada sin su consejo, es decir, se aseguró un gobierno tripartito, creyendo ingenuamente que podría manipular a su gusto a aquellos dos jovenzuelos inexpertos. Y ya puestos a pedir, el arzobispo Carrillo solicitó también el señorío de la villa de Atienza para Troilo Carrillo, su hijo natural. Cuando Manuel Fernández Álvarez, que la noche del 19 al 20 de octubre se consumó el matrimonio, algo que había que demostrar ante jueces, regidores y caballeros, quienes debían comprobar mediante la exposición de las marcas de virginidad en el camisón o en las sábanas de la desposada, que el marido había cumplido su papel y que la pareja podría tener hijos. Se airó la sábana al son de trompetas y atabales y la curiosaron todos los espectadores que abarrotaban la sala. Esta ceremonia se mantiene hoy en día en las bodas gitanas, pero con otro objetivo. La novia debe sacarse el pañuelo, es decir, demostrar con un pañuelo manchado que llegó virgen al tálamo nupcial.
de cómo lo falso se convirtió en verdadero. Isabel y Fernando formaron pues un matrimonio falso, de reyes falsos, basados en una premisa falsa, que era la ilegitimidad de Juana al trono de Castilla. Pero en aquellos tiempos ya hemos visto que las falsificaciones había que demostrarlas y que a veces se tardaban siglos en conseguirlo. No había pruebas de carbono 14 ni de ADN que avalasen los procesos. Lo primero que hizo el rey Enrique IV de Castilla, cuando se enteró del matrimonio, fue desheredar a su hermana y eliminarla de la línea sucesoria al trono, acusándola en primer lugar de haber faltado a su compromiso, pues un reconocimiento como heredera suponía la obligación de casarse con quien su hermano le indicase. En segundo lugar, la acusó de haber falsificado la bula de dispensa, porque a él le constaba que el Papa Pablo II se la había negado. Precisamente, para asegurarse, él había conseguido de ese Papa una bula de dispensa para casar a Isabel con Alfonso de Portugal, que también era pariente. Si el Papa había emitido una bula para un matrimonio, era imposible que la hubiese emitido para el otro. Pero Isabel había aprendido muy bien que la mejor defensa es la negación, y su táctica fue siempre negar o dar la callada por respuesta. Miguel Fernández Álvarez cita un escrito de Isabel fechado en 1471, cuando ya había nacido su primera hija, en el que responde a la acusación de su hermano, que dice: «Cuanto a lo que su merced dice, que yo me casé con dispensación, a esto nos conviene larga respuesta». No convenía respuesta, ni larga ni corta, y cuando el monarca insistió, ella le contestó: «Su señoría no es juez de este caso». Ella estaba a bien con su conciencia y tenía la seguridad de que era a ella a quien correspondía el título de princesa de Asturias y no a su sobrina Juana, pues estaba convencida de que la reina Juana de Portugal la había concebido fuera del matrimonio. No le convenía responder y no respondió hasta que llegó el segundo personaje que vino a solucionar definitivamente la cuestión y a convertir lo falso en verdadero: Rodrigo Borgia. Bueno, aquí tenemos un grabado. Dice Isabel y Fernando, los reyes católicos, se casaron en secreto y con una bula de dispensa papal falsificada, recibiendo finalmente la dispensa 2 años después, cuando ya había nacido su hija mayor. El objetivo de aquel matrimonio precipitado y falsificado fue la consolidación de los derechos de Isabel al trono de Castilla y la unificación de los reinos de España. Bien, vamos a ver qué dice de Rodrigo Borgia. Dice: en 1471, cuando todavía era cardenal, Rodrigo Borgia llegó a España con una varita mágica en la mano, la dispensa papal para el matrimonio de Isabel y Fernando, y aquella vez auténtica. Rodrigo la había conseguido de otro papa, más proclive a aquella unión, Sixto IV. Tampoco hay que creer que el nuevo papa concediera la bula de forma gratuita, solamente porque Isabel se sintiera en pecado mortal, viviendo en concubinato. En realidad, Sixto IV se había embarcado en una de aquellas cruzadas contra el turco que tanto preocuparon a los papas, que no acababan de darse cuenta de que ya había comenzado el Renacimiento y que tenían que gastar el dinero en arte y no en guerras religiosas. Sixto IV se había quedado sin fondos, probablemente por los derroches de su manirroto sobrino, el cardenal Pedro Riario, y para conseguir dinero para su cruzada
no tuvo inconveniente en otorgar la bula para el matrimonio de Isabel y Fernando, y al mismo tiempo conceder un capello cardenalicio a uno de los muchos aspirantes españoles al Santo Colegio. Con estas dos prebendas llegó Rodrigo Borgia a España, dispuesto a conseguir su objetivo. Lo consiguió, como no podía ser menos. Primero, obtuvo del rey de Aragón, Juan II, dinero y hombres para la cruzada. Después visitó al obispo Mendoza, con el que se entendió bastante bien, hasta el punto de que logró convencerle para la causa de Isabel. Recordemos que Pedro López de Mendoza era partidario de la Beltraneja, y que en aquellas fechas, y dada la boda irregular de su hermana, Enrique IV todavía no había decidido a cuál de las dos dejar el trono a su muerte. Pero el obispo Mendoza era un vividor y se debió compenetrar con Rodrigo. Una vez que el vicecanciller Borgia le convenció, se convirtió en consejero de los Reyes Católicos, habiendo recibido naturalmente la prebenda esperada, que era el capello cardenalicio. Recordemos también que cuando se llamó Cardenal Mendoza, el pueblo castellano llamó a sus hijos naturales los bellos pecados del cardenal. Eso, a sus hijos. A él muchos le llamaron el tercer rey, por ser el consejero de los reyes. No sabemos lo que Rodrigo prometió al influyente marqués de Villena, pero logró convencerle para que reconciliara a Enrique IV con Isabel y Fernando, para que aceptara su matrimonio. Finalmente santificado y para que la designase heredera de Castilla, lo que sí sabemos es que el pedigüeño Carrillo, que había falsificado la bula y se había avenido a casar a los futuros reyes católicos a cambio de participar en el gobierno, se debió de sentir burlado cuando vio que el preciado capello cardenalicio no era para él, sino para su enemigo y oponente, el obispo Mendoza. Él mismo confesó al cardenal Borgia que había falsificado la bula para poder casar a los príncipes, pero Rodrigo tenía que resarcir a Mendoza de alguna manera de la pérdida de la causa de la Beltraneja, a lo que es igual, tenía que darle algo a cambio de lo que hoy llamaríamos transfugismo. Y hemos visto cómo eran aquellos tiempos cambiantes en que los ideales y la palabra dada se volatilizaba ante una concesión. También sabemos que todas las gestiones de Rodrigo en España para conseguir fondos no sirvieron para la cruzada, porque cuando regresó a Roma, el Papa Sixto IV se había embarcado en la construcción de la capilla que llevaría su nombre, Sixtina, y se desentendió de los problemas con el turco, de lo cual no podemos por menos que congratularnos. En vez de dejar una triste memoria de muertos y destrucción, dejó un bello monumento, la Sixtina. De todos estos tratados ha quedado una duda para la historia: la reconciliación que Enrique IV y la pareja Isabel y Fernando se llevó a cabo durante un gran banquete que celebró en Segovia en la Navidad de 1474. Según unos autores, al final de este banquete, el rey sufrió un fuerte ataque hepático que terminó llevándole a la muerte. Y se preguntan si Fernando de Aragón tuvo algo que ver con aquel ataque y con aquella muerte tan oportuna. Otros autores, como Manuel Fernández Álvarez, narran la oposición del marqués de Villena, a pesar de su previa aceptación a Enrique IV, se llegase y reconciliar con su hermana, llegando incluso a aconsejarle que prendiese a ambos
y que se deshiciese de ellos por considerarlos una amenaza para su trono. Afortunadamente, el rey no le hizo caso, aunque como tornadizo que era, en aquella época había vuelto a la amistad con el marqués, pero quiso la suerte que éste muriera en octubre de 1474, en una de aquellas misteriosas y desconocidas fiebres que aquejaban, a veces, oportunamente, a los mortales grandes y chicos. Según este autor, el mismo rey Enrique murió a finales de ese año, el 12 de diciembre, de forma repentina al regreso de una cacería. Cual fuera la causa de su muerte, al día siguiente, media Castilla aclamaba a los nuevos soberanos, Isabel y Fernando. La otra media aclamaba a Juana, la Beltraneja. Se avecinaba una contienda, tras lo cual, como ya sabemos, ambos fueron proclamados reyes de Castilla. Eso sí, ella primero y él después, cosa que parece que escoció al rey Fernando. A judíos a enfardelar. Los reyes católicos hicieron muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Unificar y enriquecer España y alentar el viaje de Colón fueron las mejores. Crear un tribunal de la Inquisición independiente de Roma y bajo el control de la corona para luchar contra los judíos y mudejares no convertidos y expulsarlos, las peores. Hay autores que mencionan la palabra debate cuando se trata del tema de la Inquisición y de la expulsión de judíos y moriscos. No hay debate. Fue una atrocidad de la que España todavía se está arrepintiendo. El mismo Fernando, gran estadista y estratega, nunca estuvo de acuerdo con semejante disparate, pero en Isabel pudo más la superstición y la ceguera religiosa que el sentido común. La Iglesia venía alentando desde el siglo IV la santa ira contra los infieles, sobre todo contra aquellos que, teniendo tan cerca el verdadero rostro de Dios, se negaban a verlo. Estos eran naturalmente los judíos, porque el cristianismo empezó siendo una secta judía que se desprendió del lastre del judaísmo. Tan pronto como sus dirigentes, San Pablo el I, se dieron cuenta de que había muchos más gentiles que judíos dispuestos a bautizarse y de que era mucho más fácil convertir a un gentil que a un judío, entre otras cosas, porque para un judío la religión cristiana era blasfema, desde el momento en que parte de que Dios tuvo un hijo de carne y hueso. La mejor manera de demonizar a los judíos fue convertirlos en asesinos de Cristo, sin pensar que el mismo Cristo, su familia y sus apóstoles fueron antes que nada judíos que practicaron el judaísmo, guardaron la Pascua y el Sabbat, circundaron a los varones y cantaron los salmos. En 1963, pocos días después, antes de su muerte, por lo que el mundo entero lloró, por lo que la bandera de la ONU ondeó a media asta y por la que se condolieron y oraron las comunidades judías, islámicas y budistas, el Papa Juan XXIII, llamado Juan el Bueno, redactó una impresionante oración de arrepentimiento en la que reconoció la marca de Caín que la Iglesia llevó durante siglos sobre su frente por los crímenes cometidos contra el pueblo judío y en la que pidió perdón por la injusta maldición que pronunció contra los judíos, así como por haber vuelto a crucificar en la carne del hermano el vástago por excelencia del pueblo elegido, Jesús, Hijo del Dios de los judíos y judío según la carne.
Por otro lado, todos sabemos que la Iglesia ha estado siempre en contra de la ciencia, porque la ciencia tiene verdades opuestas y excluyentes a las verdades religiosas de las Escrituras. Su inmovilismo secular la ha llevado siempre a oponerse a los descubrimientos científicos, y cuando ha tenido poder la Inquisición se ha ocupado de reprimir, ocultar y borrar la huella de la ciencia. Cuando ha dejado de tenerlo, se ha venido poniendo con recomendaciones, interpretaciones pseudocientíficas y amenazas en un intento de sostener lo insostenible, que es la preponderancia del espíritu sobre la carne y el predominio de la fe sobre el entendimiento. En el siglo XV, los frailes dominicanos y franciscanos españoles se habían separado ideológicamente de sus hermanos de Oxford o París, con su claro rechazo a la actividad intelectual y a la ciencia. Los más cerrados habitaban precisamente en el Reino de Aragón. Por tanto, la actividad científica y técnica llegó a ser monopolio de los judíos y de los musulmanes, y posteriormente de los conversos, mientras que los cristianos se reservaron la devoción y el seguimiento sin fisuras de las enseñanzas de la escolástica. ¿Cómo se llegó a esta situación? Es algo que se puede presumir tras el análisis de algunos de los textos religiosos más influyentes de la época, como la imitación de Cristo, que dice: porque trabajar es grande miseria para el hombre devoto, o nunca leas, hay de aquellos que quieren aprender de los hombres, explicando seguidamente cuál es la verdadera ciencia y cuáles son las razones de la verdad eterna. De hombres de enorme penetración ideológica como Francisco Jiménez o Eiximenis, un franciscano que desplegó una amplia actividad literaria en Barcelona y Valencia, podemos leer trabajos en los que pone al cristiano en guardia contra el estudio de la aritmética y la geometría, por el peligro de caer en la herejía maometana. Número 10, dice Luis García Ballester, Historia Social de la Medicina de la España del siglo XIII al XVI, editorial Alcar. Dice, mientras otro franciscano inglés, Roger Bacon, postulaba la teoría de la ciencia y exponía los dos caminos posibles que conducen al conocimiento, el argumento y el experimento, mientras los religiosos de Oxford, París y Padua convertían a los libros de física de Aristóteles en el punto de partida de un pensamiento creador que llegó hasta Galileo. El dominico español, Fray Vicente Ferrer, condenaba a Aristóteles y a Platón al infierno y se burlaba de los escritos de aquellos sabios griegos que se enfrentaban a las escrituras. Y para todo el que se apartase de tan santas directrices estaba, como sabemos, la Santa Inquisición, creada para velar por la ortodoxia y por la fe. Una Inquisición que cometió tales crímenes que el mismo Papa Sixto IV tuvo que protestar contra la injusticia y la arbitrariedad de los inquisidores españoles. Número 11, que dice, la Inquisición española se creó en 1480 con el visto bueno de Sixto IV. La protesta fue en forma de carta que éste envió a los reyes católicos en 1482, o sea que 2 años después de
la fundación. Dice, las continuas tropelías que los piadosos cristianos cometían contra judíos y mudéjares impulsó a muchos de ellos a convertirse, o al menos a hacer como que se convertían, con el fin de preservar sus bienes y su integridad física. Pero la conversión no fue gratuita, sino que supuso también la ruptura de los conversos con la ciencia y la técnica, ya que antes de bautizarse debían recibir las enseñanzas cristianas que les obligaban a negar ciegamente todo lo que habían antes aprendido. Así perdió España en ciencia y técnica y ganó en magia, porque los médicos y científicos que quedaron, a falta de conocimientos técnicos, utilizaban artes mágicas y hechizos, solo que en vez de llamarse amuletos, se llamaban escapularios, y en vez de llamarse conjuros, se llamaban oraciones. Y así se deterioró la grandeza de la recuperación del reino de Granada de manos de los moros. Los reyes católicos, después de liberar España de los musulmanes, decidieron librarlas de los judíos, y en marzo de 1492 publicaron un decreto que inspiró a los compositores populares la coplilla «Ea judíos a enfardelar, que los reyes os mandan que paséis la mar». Los moros y los mudéjares, aquellos musulmanes que habían vivido entre los cristianos predicando su religión en tiempos de mayor tolerancia, partieron para África. Hoy podemos encontrar a sus descendientes en el barrio de los andaluces, de Fez, en Marruecos, pero los judíos realizaron una nueva diáspora, dispersándose por el mundo, porque todavía no habían recuperado su patria en Israel. Muchos de sus descendientes hablan hoy un precioso castellano, conservado de boca en boca. Son los safardíes y podemos encontrarlos en cualquier lugar del mundo. Los más cultos fueron acogidos por países totalmente tolerantes y progresistas, que no confundían la religión con la ciencia, ni temían el contagio de la herejía. Uno de estos países fue naturalmente Italia. El Papa Borgia, que siempre fue tolerante y progresista, acogió a todos los que lo demandaron, y esta actitud echó el primer borrón en sus relaciones con los reyes católicos, especialmente con Isabel, que fue la instigadora de la expulsión de 300,000 judíos y marranos, conversos de cuya conversión se albergaban dudas. Dicen que se refugiaron en Italia. Parece una cifra excesivamente elevada, pero lo que sí es cierto es que el embajador de los Reyes Católicos, Diego López del Haro, protestó de esta acogida y pidió en nombre de sus señores que no se les tolerase. Pero el Papa sabía lo que hacía. En Roma, los judíos no constituían peligro alguno de contagio herético, sino que eran recibidos con tolerancia. Además, si miramos hacia atrás, podemos comprobar que los médicos medievales más conocidos en España, aparte de Aranoux de Vilanova y San Alberto Magno, fueron Averroes y Avicena, ambos musulmanes, y Maimónides, judío. Precisamente fueron los musulmanes los que devolvieron a Europa todo el saber de los antiguos clásicos que habían quedado arrinconados en Siria y en Mesopotamia, mientras que en Europa reinaba la barbarie y la incultura. Pero antes de devolverlo, los musulmanes lo recibieron de judíos y cristianos eruditos, y el Papa Borgia debía de saberlo, porque se quedó con uno de los mejores médicos de entre los expulsados de España, Bonet de Latés. Sin embargo, antes de que las relaciones
se deterioraran, el Papa Borgia accedió a una nueva demanda española. Esto es, en busca de Preste Juan. Una de las más bellas e ingenuas falsificaciones medievales fue la Carta de Preste Juan, un documento del siglo XII que redactó un sacerdote de Maguncia con la intención de dar al mundo cristiano una esperanza frente al avance inexorable de los musulmanes. Preste Juan era, según la leyenda que circuló por entonces, un rey fabuloso que vivía allende los océanos en un palacio de amatista y cristal en el que guardaban los tesoros de Golconda y donde dominaba a los pigmeos, a las amazonas y a los cinocéfalos. Además de todas estas maravillas, Preste Juan gobernaba a las serpientes que guardaba el país de la especie. Era, para más señas, descendiente de los Reyes Magos. Ya hemos hablado del pensamiento mágico que dominaba entonces la inteligencia humana y nadie puso en duda la existencia de Preste Juan. El motivo de su creación fue la necesidad de tener un aliado fuerte en las tierras por las que avanzaba el Islam, quien hiciera retroceder con su magia y su poder a los turcos y a los sarracenos. Y cuando el mundo cristiano oyó hablar de un jefe mongol, Genghis Khan, que había vencido a las hordas musulmanes, nadie tuvo la menor duda de que se trataba sino del mismísimo Preste Juan, al menos de un descendiente suyo. Se sabía de la existencia de un rey de la China, de origen mongol, conocido como el Gran Clan. En lengua romana significa rey de reyes, el Gran Clan, por los relatos de Marco Polo y otros comerciantes venecianos y genoveses que tenían libre acceso a la compra y venta de productos orientales por la ruta de la seda y de las especias. En el siglo XV, los europeos seguían convencidos de que el Gran Khan de la Tartaria continuaba reinando en aquellos fabulosos países orientales, China y Japón, a los que entonces se llamaban Catay y Chipangu, y en su busca decidió partir un buen día un navegante genovés de familia comerciante, un tal Cristóbal Colón, que todavía no se había enterado de que en China ya no gobernaban los mongoles, sino la dinastía de los Ming, que habían destronado a Gran Clan en 1368. Por estudios y referencias que había tenido Colón de navegantes y sabios cristianos, judíos y musulmanes, se había formado una clara idea de la posibilidad de acceder a aquellas fabulosas tierras donde se producía la seda y las especias, pero sin atravesar el Mediterráneo y toda Asia, sino por el oeste, atravesando el Atlántico. En 1484 vemos a Colón en Lisboa, tratando de atraer a su causa al rey de Portugal, Juan II, pero sin conseguirlo. Los portugueses eran los mejores navegantes de la época y los que mejor conocían el Atlántico, pues lo habían recorrido hacia el sur, descubriendo todo el continente africano. Incluso cuando navegaban hacia el sur, se habían encontrado con unos temibles vientos llamados alisios, contra los que no era posible luchar en aquellos tiempos de navegación a vela, y que hacía necesario dar un rodeo hacia el oeste, separándose de las costas africanas para después regresar hacia el este, de nuevo hacia las costas de África, una vez sobrepasada el área en la que giraban aquellos terribles vientos. El portugués Bartolomé Díaz había conseguido llegar hasta el límite sur del continente africano, doblar el Cabo de Buena Esperanza y navegando hacia el este, alcanzar el Océano Índico y llegar a la India sin necesidad de viajar en caravana por tierra. Los citados vientos alisios y las corrientes forman un enorme remolino entre
la costa occidental de África y la costa oriental de América del Sur, y en su centro hay una zona de calma y difícil navegación, conocida entonces como el Mar de los Sargazos, por las enormes cantidades de algas que los pueblan, y que dieron lugar a numerosas leyendas acerca de monstruos marinos, sirenas y tritones que amenazaban a los navegantes, por lo que nadie se aventuraba más allá de lo conocido, si no era bordeando la costa. Mucho antes, los portugueses, con la colaboración inestimable de Enrique el Navegante, hijo del rey de Portugal, Juan I, habían redescubierto las Islas Azores, Madeira y Canarias, reabierto porque ya se conocían en la antigüedad. El reconocimiento de la posición de las islas dio lugar a un litigio entre Portugal y Castilla, pues Portugal la reclamaba todas, pero Castilla insistía en que sus derechos sobre las Canarias. Aquí tenemos un cuadro del digamos, un mapa donde dice: los alisios y las corrientes forman un remolino que obligaban a los barcos portugueses a desplazarse al oeste antes de continuar su ruta hacia el sur de África. El desplazamiento probablemente les hizo avistar tierras en alguna ocasión, dado que los aproximaban a las costas de América del Sur. Bien. Dice: y como en aquellos tiempos todavía se creía cierta otra falsificación, la donación de Constantino, fueron los papas quienes tuvieron que decidir a cuál de los dos reinos se concedía la soberanía sobre las islas de litigio. Una bula del Papa Nicolás V y otra del primer Papa Borgia,